Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. De la profecía de Daniel, capítulo 13, versículos 41c al 62. En aquellos días la asamblea condenó a Susana a muerte. Susana dijo gritando: Dios eterno, que ves lo desconocido, que lo sabes todo antes que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel, y éste dio una gran voz: ¿Soy yo inocente de la sangre de esta? Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿Qué es lo que estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó: ¿Pero están locos, hijos de Israel? ¿Con que, sin discutir la causa ni conocer la verdad, condenan a una hija de Israel? Vuelvan al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa. Los ancianos le dijeron: Ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad. Daniel les dijo: Sepárenlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo: Envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables, contra el mandato del Señor. No matarás ni al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime, ¿debajo de qué árbol los viste abrazados? Él contestó: debajo de una acacia. Respondió Daniel: tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo: Hijo de Canaán, y no de Judá, la belleza te sedujo, y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacían con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con ustedes. Pero una mujer judía no ha tolerado su maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con ustedes. Entonces, toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en Él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 23. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo.
Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Jesús se dirigió al monte de los Olivos y por la mañana temprano fue otra vez al templo, y todo el pueblo se reunió junto a él. Él se sentó y se puso a enseñarles. Entonces los escribas y los fariseos les llevaron una mujer que habían sorprendido cometiendo adulterio. La colocaron en medio y le dijeron a Jesús: «Maestro, a esta mujer la sorprendimos en el momento mismo de cometer adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés que a esas personas hay que darles muerte apedreándolas. ¿Tú qué dices?». Esto lo decían para ponerlo en dificultades y tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir con el dedo en el suelo. Como ellos siguieron insistiendo con la pregunta, él se levantó y les dijo: «El que no tenga pecado, que le tire la primera piedra». Y se volvió a inclinar y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno por uno, comenzando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer que seguía allí delante. Entonces se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te condenó?». Ella respondió: «Nadie, Señor». Jesús le dijo: «Pues tampoco yo te condeno. Vete, y de ahora en adelante no peques más». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las más impresionantes historias que nos presenta siempre la Cuaresma es el relato de la casta Susana, contenida en una larga narración del capítulo 13 del libro del profeta Daniel. En síntesis, nos habla de una mujer joven, bonita, buena, fiel, cumplidora de la ley de Dios, que es acusada por dos viejos corruptos, antiguos jueces, que llenos de lujuria buscan accederla carnalmente, y ante su negativa deciden acusarla de adulterio, prevalidos de que precisamente la ley mosaica contemplaba que el testimonio de dos hombres ya era suficientemente válido para dar por cierta una acusación y poder condenar así a una mujer inocente. Esta historia de la casta Susana del capítulo 13 de Daniel es la historia de todos los tiempos. Es una historia que refleja parabólicamente la condición humana y cómo desde que el hombre es hombre y desde que el mundo es mundo, siempre ha existido la mentira, el engaño, y como en el caso de la casta Susana, apoyados, respaldados por la ley que daba plena garantía al testimonio de dos testigos, poder llevar a esta mujer incluso hasta la muerte, solo salvada al final por la acción inteligente del joven Daniel, profeta que en nombre de Dios desvela la mentira, el engaño de los viejos jueces y muestra la verdad y la inocencia de la joven Susana. Pero nos preguntamos por qué los hombres y mujeres de todos los tiempos calumniamos, engañamos, difamamos a otros todo el tiempo. Podríamos encontrar varias respuestas. Primera, difamamos y calumniamos a otros porque sentimos envidias, celos de las capacidades, los talentos, las posibilidades materiales, el cariño que despiertan otros seres humanos y que quizás el calumniador o calumniadora no tienen. Detrás de muchas mentiras y difamaciones hay una fuerte motivación de envidias y de celos humanos. Pero hay una segunda causa, el resentimiento y los odios. Cuando no te tragas a una persona, cuando no la digieres ni con 2 pastillas de Alka-Seltzer, en el fondo buscas dañar la imagen de esa persona con tus amigos, con tus cercanos.
te mueve no solo la envidia, los celos, sino también el resentimiento y el odio, porque quieres ver destruida a esa persona o por lo menos su imagen moral, su imagen pública frente a los demás. Suele acontecer que el calumniador desea para sí el éxito, el reconocimiento, el cariño que ve en la persona calumniada, y al no poderlo alcanzar, por resentimiento, por odio, decide difamar a esa persona. Pero hay también una tercera razón muy poderosa, y hoy es muy común por cálculos económicos, cálculos políticos, conveniencias ideológicas. ¿Cuántas personas hoy son calumniadas para luego ser extorsionadas? Si usted no me da tal cantidad de dinero, simplemente construiré una historia de falsedad y difamatoria contra su vida, contra su buen nombre, contra su reputación. ¿Qué no decir de las calumnias en el plano político? Lo vemos ahora con esta guerra entre Rusia y Ucrania, donde la primera damnificada es la verdad. Pero también hay calumnias contra personas en el plano ideológico, porque simplemente no es de nuestro gusto, no es de nuestro parecer, y queremos ante los demás mentir y mentir, acordándonos de la vieja frase: una mentira repetida es una verdad asumida. Una mentira repetida es una verdad asumida. Ha sido siempre la trampa de los viejos sistemas políticos cuando quieren desaprobar, desconocer el valor, el coraje, el peso humano y, si se quiere, ideológico de una persona. Finalmente podríamos decir que calumniamos por ligereza humana, porque no tenemos contención de nuestros pensamientos y, sobre todo, no tenemos contención de nuestra lengua. Por eso difamamos, y es bien paradójico que quien fácilmente habla de otro, le cuesta mucho que los otros hablen de él. En otras palabras, nos encanta difamar y calumniar a los otros, pero nos aterra y nos fastidia sobremanera que nos calumnien y nos difamen a nosotros mismos. Sin embargo, reconocemos en un segundo momento que la calumnia es parte de la historia del mundo, parte de la historia del hombre. Cristo fue el gran calumniado de la historia. Se le tildaba de rey de los judíos, de hijo de Dios, de que sanaba con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Pero no solamente Cristo, que con las calumnias fue llevado a la cruz, sino que prácticamente todos los santos en 2000 años de cristianismo han sido señalados. Algunas historias muy recientes, la madre Laura Montoya, la gran santa colombiana, cómo fue calumniada y tildada de bruja y demás en una sociedad cerrada de comienzos del siglo XX, o cómo el gran estigmatizado italiano, el Padre Pío, fue calumniado cobardemente hasta el punto que la misma iglesia se dejó engañar y por 2 años lo tuvo suspendido como sacerdote para poder celebrar la misa en público o poder confesar. Hoy reconocemos que si Cristo y los grandes santos fueron calumniados, ¿qué podemos esperar de nosotros, hombres y mujeres de a pie? Al final de nuestra reflexión concluyamos con gran esperanza que más allá del dolor por el intento de asesinato moral de una persona por la calumnia, al final, más tarde que temprano, a veces más temprano que tarde, la verdad se impone. Y siempre resulta algo muy especial. Los hombres buenos, los hombres de recto corazón, nunca creen en las calumnias de los calumniadores, pero sí llama la atención que los hombres que tienen pecado interior,
que tienen patio trasero si son proclives a creer las calumnias y las difamaciones de aquellos que acusan a los inocentes. Quizás se operará aquel famoso adagio popular: el ladrón juzga por su condición. Pero la vida me ha enseñado que el pueblo fiel de Dios, cuando es bueno en su corazón, no cree en las mentiras de los calumniadores. En cambio, el que es marrullero en su corazón y quizá lleva una doble vida, es más proclive, más llevado a creer las mentiras y las calumnias que lancen contra otros. Terminemos nuestra reflexión diciendo que al final y el paso del tiempo siempre me ha demostrado que el calumniador termina mal en su vida, termina enredado en la propia telaraña de mentiras que ha construido y que su vida se vuelve una complejidad que ni el mismo calumniador sabe descifrar. Hoy te digo, aunque hayas sufrido por calumnias de familiares, calumnias en el trabajo, calumnias en el colegio, calumnias públicas en redes sociales, recuerda que tú vales lo que eres ante Dios y ante ti mismo, más que lo que vales ante la mirada de los hombres, y recuerda que Dios siempre, aunque tarde un poco, protege al hombre justo, pero al malvado, al calumniador, le pagará con la misma medida que ha utilizado para dañar la vida de los demás. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vive con nosotros la Semana Santa y Pascua 2022. Acompáñanos en las grandes celebraciones de los días santos. Amén Comunicaciones realiza un cubrimiento especial en vivo con el Papa Francisco desde la Ciudad del Vaticano, con los comentarios de Joana Londoño y el Padre Carlos Yepes. Síguenos en YouTube y Facebook Live y en nuestras páginas web Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. Te esperamos.